por la necesidad de estar buscando un bienestar y nuevas tecnologías, hemos estado utilizando lo que son nuevas, igual vaya la redundancia, tecnologías utilizado en emisiones de gases. Ejemplo, lo hemos utilizado para algún proceso y estamos utilizando combustibles que pueden ser líquidos, gaseosos o sólidos. Y en este caso han creado un efecto o un cambio climático en el cual podemos verlo en la lluvia ácida o en la misma capa de ozono. Para ello podemos visualizar que uno de los gases más contaminantes, hablando en la industria o en las fuentes móviles, que nos referimos a los vehículos, hablamos que el monóxido de carbono es una de las partes fundamentales las cuales debemos de controlar a todo nivel, a nivel industria o automotriz, ya que el monóxido de carbono siempre va a ser un elemento que se va a encontrar en todo tipo de combustibles. Pero para ello, ¿en qué nos podría afectar? Esto en la capa de ozono o bien en la lluvia ácida. Tiene que ver mucho la combinación de los óxidos nitrosos, el óxido de nitrógeno, perdón, así como los dióxidos de azufre, los cuales se van a complementar a través de una combustión. Pero para ello, solamente recordar que lo que nos afecta en demasía es el monóxido de carbono. Para ello, como lo dije en un inicio, viene esto a través de fuentes contaminantes, las cuales vamos a trabajar nosotros en esta ocasión, lo que es fuentes fijas. ¿Cómo lo manejamos nosotros en fuentes fijas? A través de una caldera, que este tipo de equipos lo podemos encontrar en toda la industria en general. También se manejan motores de cogeneración que pueden ser, por decir algunas marcas, puede ser Wascor o puede ser Madisa. Para ello, también existe otra fuente emisora que son las plantas de emergencia. Estas plantas de emergencia, ¿dónde las podemos encontrar? Las vamos a encontrar normalmente en hospitales, debido a cómo se compone una planta de emergencia. Una planta de emergencia puede ser, por lo regular, un motor de un vehículo que en lugar de que utilice gasolina van a utilizar gas natural o gas LP como combustible, pero obviamente son motores fijos, pueden ser de 6 cilindros, 4 cilindros y estos van a emitir combustión o gases de combustión. Para ello también se manejan las turbinas de gas, que es uno de los principales factores de contaminación y esto se utiliza en industrias como CFE. ¿Ok? Para ello también tenemos lo que es otro ejemplo en los hornos. Realizamos mediciones para hornos de fundición. Fundición puede ser como empresas como Vetrotex, lo que viene siendo alguna cementera, la cual tiene una particularidad para la medición de lo que es el CO2 de manera directa. Y nosotros retomando como fuentes móviles no nos referimos a vehículos automotrices, digamos, en la industria comercial. Nosotros basamos en la industria minera y esto hablando de una industria minera cerrada, vaya, una mina cerrada tal cual, debido a que en esta mina pueden estar trabajando debajo de la tierra hasta 200 metros, pero para ello tienen maquinaria internamente y la cual está emitiendo gases y son muy importantes medirlos tanto para una carburación del mismo equipo con el que están trabajando, así como para mantener en las zonas que no se hagan tóxicas para el empleado. Y por último nos referimos a otra fuente móvil, la cual es la marítima, hablando de barcos y hablamos en este caso de los buques de Semarna, de la Secretaría de Marina, perdón. Ok, pero para ello, bueno, ya hablamos un poquito de cómo nos afectan los gases en el medio ambiente y de dónde vienen todas estas emisiones. Pero para ello también debemos saber qué es una combustión. Y una combustión, ¿cómo lo definimos? Es la acción y efecto de quemar o arder por completo una determinada materia. ¿Ok? Pero para ello vamos a tener un ejemplo. Hay dos elementos muy importantes para llegar a una combustión. Para llegar a esta combustión se requiere un comburente y un combustible. El comburente, ¿dónde lo vamos a poder obtener? Es prácticamente el aire que se encuentra en la atmósfera
Y un combustible puede ser, como decíamos, líquido, gaseoso o sólido. En este caso vamos a utilizar como ejemplo el gas natural, que es estado gaseoso, y para ello necesitamos combinar ambos elementos para poder crear una reacción química, la cual nos va a producir calor, y ese calor va a ser aprovechado para un esfuerzo mecánico, pero esa flama o ese calor va a emitir diferentes gases. Pero para ello, ¿de qué está compuesto un comburente? Un comburente está compuesto en parte oxígeno y nitrógeno. Son dos elementos muy importantes, ya que el oxígeno va a estar representado por el 21% en la atmósfera, así como el nitrógeno el 78%, y el resto por otro tipo de gases. Hay gases que son nobles y gases que son contaminantes. En este caso, los gases nobles pueden ser lo que es oxígeno y nitrógeno en el aire. ¿Ok? Y como combustible, ya hicimos la mención, una vez unidos, crean el calor, y ese calor aprovechado, ¿qué puede emitir? Puede emitir ya en los gases de chimenea, podemos observar que hay dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, un exceso de aire, ahí puede ser para ver en la carburación, óxidos nitrosos, así como agua. Entonces, en relación, solamente es una reacción química para aprovechar lo que es el calor y hacer un trabajo o esfuerzo mecánico. Para ello también se manejan dos tipos de combustión, y efectivamente hay una combustión que le llaman ideal o teórica, que es la que vemos en la parte superior. Si vemos, dice que es sin pérdidas y residuos. Quiere decir que cuando entra aire combustible se quema al 100% sin tener exceso ni de combustible, o que es monóxido de carbono, ni lo que es siendo exceso de aire. Eso lo veríamos representado en una combustión ideal o perfecta. Quiere decir que se está aprovechando un 100%. Pero para ello también tenemos la otra contraparte, que es una combustión real, que es con la que nos enfrentamos día a día. Ejemplo, todo lo que va a entrar de combustible puede que no se queme al 100%, y esto no es porque esté a lo mejor mal carburada la fuente emisora, sino simplemente por el tipo de combustible, o puede ser, como ejemplo, a lo mejor un diseño o algo, por darlo en general. Pero sí nos va a crear pérdidas. Puede ser un exceso de aire o un exceso de combustible o monóxido de carbono en un caso. Y esto, pues, a lo mejor no vamos a llegar a un 100% de efectividad, pero lo ideal es acercarnos lo más que se pueda. Pero con esta combustión es la que nos enfrentamos día a día. Y tenemos un ejemplo aquí como una mezcla rica y una mezcla pobre. ¿Qué quiere decir una mezcla rica? Simplemente que es una combustión donde hay mayor concentración de combustible, hay un exceso de combustible y le falta aire. Cuando hay un exceso de combustible, ¿cómo nos puede perjudicar? Primeramente, estaríamos contaminando y también tirando dinero, debido a que no estamos aprovechando al 100% ese combustible. Pero para ello tenemos un ejemplo del lado izquierdo, que es una flama de color azul. Esta flama de color azul, anteriormente en la industria, se hacía empíricamente en decir que si teníamos una flama azul, decíamos que era una combustión ideal. Pero, ¿qué pasa? Sí se puede ver la flama azul, pero los gases que están siendo emitidos pueden llevar un exceso. Entonces, para ello se utilizan herramientas al día de hoy, que son los analizadores de gases. Puede ser portátil o puede ser fijo. Y tenemos la otra contraparte, que es una mezcla pobre. Una mezcla pobre prácticamente es cuando nos hace falta combustible y tenemos un exceso de aire. ¿Qué va a provocar en este caso? Solamente que estemos calentando aire y no estemos aprovechando al 100% la combustión. Para ello, todos estos gases emitidos a través de estas fuentes emisoras van a requerir una regularización. Todo esto se hace esta parte se hace en todo el mundo a través de alguna dependencia de gobierno. En nuestro caso es la Semarnat, la cual será aprovechada con la NOM 085, que es la normatividad que nos regula y nos dice prácticamente cuáles son los máximos permisibles que pueden emitir estas fuentes mencionadas. Ojo, ¿en qué se basa la normatividad?
Estamos hablando que son para calderas, pero de ahí se desprende, puede ser para hornos, puede ser para uso residencial, puede ser para lo que son motores de cogeneración, pero vamos a partir de que es basado para lo que son lo que son quemadores y la otra parte de turbinas, perdón. Esto establece máximos permisibles. Ejemplo, vamos a necesitar hacer una medición de emisión de humo, partículas, realmente dióxido de azufre y óxidos nitrosos. Pero solamente vamos a generalizar que la normatividad es una, ¿no? Para decirnos máximos permisibles para emisión de gases, solamente. Pero para ello, ¿cómo o qué elementos va a basarse la Semarnat para aplicarnos la NOM? Como empresas, no todas tienen el mismo giro y no todas trabajan por igual, pero todas las que cuenten con una fuente emisora mayor a 100 caballos caldera va a ser regularizada, auditada, como lo quieran visualizar. ¿Ok? Para ello necesitan un control. Les pedirán lo que es la capacidad del equipo, como vuelvo a lo mismo, caldera, horno, etcétera. Pero para ello vamos a llamar que es una caldera de 200 caballos. Posteriormente nos van a solicitar el tipo de combustible que estamos utilizando. Si hablamos gas natural, pues ese es el combustible más noble, ¿no? Si hablamos de diésel o combustible, es un combustible que puede contaminar más a la atmósfera y debemos tener un control diferente. Pero para ello también nos solicitan cuántas horas de operación maneja la planta, porque no todas las plantas trabajan las 24/7, hay unas que trabajan, por decir, un turno o hasta 2 turnos. ¿Ok? Pero para ello, con estos 3 elementos se va a basar nuestra norma para decirnos o darnos nuestro documento y especificar los máximos permisibles que va a poder emitir esta fuente emisora. Y aunado a todo esto, el objetivo que tenemos principal, pues prácticamente lo vamos a realizar con una herramienta. Una herramienta me refiero a un analizador de gases. ¿Para qué? Un analizador de gases nos va a ayudar prácticamente a mejorar nuestra combustión, a estar dentro de la normatividad y como principio ahorrar dinero. ¿Por qué nos va a ayudar a ahorrar dinero? Prácticamente al tener una buena carburación, vamos a estar aprovechando el 100% del combustible y a su vez vamos a estar dentro de la norma porque estaríamos por debajo de los máximos permisibles solicitados. Ahora, también esto contará que nuestro equipo esté en óptimas condiciones para no estar realizando mantenimientos innecesarios o paros innecesarios, que eso es muy importante determinarlo. Y por aquí podemos ver un ejemplo cómo se aprovecha la combustión. Nosotros hicimos un ejemplo para lo que es gas natural o gas LP en estado gaseoso, simulando en este tanquecito, como pueden ver, de color amarillo, pueden ver que puede ser una caseta, por ejemplo, ¿no? Y esta caseta suministra toda la planta o al menos al equipo emisor de combustible, pero para ello pusimos un medidor, antes un medidor de gas, y este medidor de gas, ¿para qué nos puede funcionar? Este medidor tiene 2 funciones, tanto puede ser fiscal para saber cuánto nos están suministrando de combustible y que sea lo que nos están cobrando correctamente, y la otra parte es porque este medidor va a medir el consumo de la caldera o equipo que está instalado como fuente emisora. Para ello va a contabilizar en metros cúbicos y a su vez este dato le va a servir al laboratorio que nos realice la medición ya sea semestral o anual para llevar un estadístico para el consumo y los gases de efecto invernadero. Para ello, una vez que pase el combustible por la línea, va a llegar al quemador y por podemos decir por diseño, vamos a decir que tiene por un costado la entrada de aire y en la línea va el gas. Para ello va a necesitar una ignición para crear una flama o una chispa. Esto puede ser a través de un cerillo o un piloto, ejemplo, como cuando prenden la estufa, pues, ¿qué pasa? Primero abren el gas, que es el combustible, el aire lo toma de la atmósfera y con un cerillo crean la ignición y se crea una flama y esa flama prácticamente desprende calor y ese calor es aprovechado en la casa, por decir,
para calentar algo, ¿no? En este caso tenemos como ejemplo una caldera. La caldera contiene agua y va a producir vapor, ese vapor, perdón, va a ser aprovechado para suministrarse hacia un generador eléctrico, el cual va a, como dice su nombre, ¿no? Generar energía y lo va a suministrar a una torre de red eléctrica para mandarlo a una planta y poder aprovechar toda la energía eléctrica. Pero para ello, el punto principal es desde dónde parte una combustión y toda la combustión emitida de esta flama va a salir por un costado o puede ser por diseño del otro lado, puede ser o debe de ser más bien, a una chimenea, y en esa chimenea es de donde nosotros debemos de tomar la muestra de gases para poder hacer ya sea nuestra carburación o bien si lo está haciendo un laboratorio para que pueda tomar los datos y decir si estamos dentro de normatividad. Para ello, una vez entendido que para qué sirve la NOM o para qué fue hecha y cómo nos van a aplicar, necesitamos ciertos elementos que nos solicitan cumplir. Para ello es una bitácora. Esta bitácora es esencial porque va a ser el registro que llevemos día a día, semana o por mes, el cual tiene dos objetivos. Primero, para cuando nos solicite la dependencia de gobierno. Segunda, para llevar un control de nuestra combustión, prácticamente saber en qué momentos estamos ahorrando más combustible o tirando combustible. Para esto prácticamente para una carburación. Para ello, estos elementos son los que solicitan en nuestra bitácora: la fecha, el turno, el consumo, como lo vimos, que pueden hacerlo a través de un medidor de gas, en el caso que sea gas natural o gas LP, el tipo de combustible ya va a depender de cada empresa, porcentaje de la capacidad, como decíamos, una caldera de 100, 200, 500 caballos hasta 3000, por ejemplo, y el termómetro, la temperatura promedio de los gases, ¿de dónde la pueden tomar? De la chimenea a través de un termómetro análogo de carátula. Esto va a ir como un equipo fijo, llamémoslo así. Pero para ello, una vez que tienen esta bitácora con estos elementos, nos solicitarán un ticket. Este ticket, o ya sea, siempre va a ser emitido por la herramienta, que en este caso es un analizador de gases, a través de la impresora portátil. Puede ser una opción, lo aclaro. En este caso podemos crear el ticket y este ticket lo pegamos ya sea por turno, por mes, por semana, eso ya dependerá. Y este ticket se pega en esta bitácora. O bien, si no quieren llevarlo de esa manera, ese control, pueden hacerlo a través de un software, que ya sería un medio digital, y el cual, de igual manera, tienen que llevarlo en una carpeta para llevar un control para cuando les pidan sus mediciones, por decir, si hoy 29 de abril les piden la de febrero, puedan llevar todo un estadístico. Y para ello, lo de la bitácora es cuestión interna de la empresa, pero para ello también existen los laboratorios, los cuales nos harán nuestra prueba, ya sea semestral o anualmente, pero ellos utilizan otro tipo de métodos, ya que son los que pide la NOM 085. Para ello, el laboratorio puede hacer una prueba de humo, esto puede ser en combustibles pesados, una medición de partículas, y nos vamos a enfocar un poquito más a los óxidos de nitrógeno. En el caso de nuestra marca, o lo que vemos particularmente, el principio de medición que se maneja son celdas electroquímicas. Para ello, nosotros como marca manejamos la celda de NO como celda electroquímica, pero la NOM nos solicita que sea una medición por quimioluminiscencia, el cual es otro tipo de equipo, pero también nuestro equipo puede ser una referencia para saber si estamos cumpliendo o no y qué tanto estamos contaminando y ahorrando dinero. Posteriormente, tenemos el equipo que nosotros estamos comercializando, que es el Testo, vamos a dar un nombre ahorita, por ejemplo, el Testo 340. Pero, ¿qué gases nos está pidiendo el laboratorio o qué va a medir? El monóxido de carbono, el oxígeno y el dióxido de carbono. Este último es calculado, no es medido, pero está avalado y está aprobado por la NOM. Posteriormente, también el laboratorio puede hacer una muestra de oxígeno y así como el dióxido de azufre. Este dióxido de azufre, de igual manera, contamos con una celda y es una referencia, pero el método debe ser infrarrojo no dispersivo.
Y estos dos elementos que tenemos, flujo de gases en chimenea, en algunas ocasiones lo llegan a realizar, al igual que la humedad de gases. Para ello, hay veces que el cliente quiere saber cómo le va a aplicar la NOM, si realmente tienen que hacer la medición semestral o anual. Tenemos aquí un ejemplo, bueno, básicamente dos. Como decíamos, nos van a pedir la capacidad de nuestro equipo. Aquí vemos un equipo del lado izquierdo que puede ser de 3,000 a 15,000 y otro mayor a 15,000. Si vemos en general, prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Nos están pidiendo que en sólidos se haga una medición de partículas semestralmente, así como el dióxido de azufre, o bien los óxidos de nitrógeno, cuando en combustibles gaseosos prácticamente los tres primeros no aplican. Y prácticamente va a ser nitrógeno también semestralmente, pero la medición que sí o sí es óxido y monóxido. Esa va a ser nuestra base. Y prácticamente la NOM también en el 2011 hizo una modificación ahí para puesta en marcha de calderas o fuentes emisoras después del 2011. ¿Ok? Y esto cambia un poquito ahí la medición, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Puede decir que una caldera de 15,000 caballos que genere más de 1,000 gigajoules de trabajo, en este ejemplo, medirse la opacidad semestralmente, cuando aquí no nos lo está manejando. Vamos a decir que esto ahorita está aplicando para los equipos antes del 2011. Y para ello tenemos una comparativa de las marcas que están actualmente en México, y para ello tenemos la marca Testo, que es de origen alemán y cuenta con representante directo en México. Así también contamos con la marca Baccara, que es de origen americano, pero esta marca es distribuida a través de, ahora es como se dice, distribuidores multimarcas, a diferencia de lo que es Testo. Y también se maneja lo que es la marca Kimo, es de origen francés y tiene su representante en México. Aquí tenemos un ejemplo, una tabla que simplifica un poco en diferentes modelos en las marcas antes mencionadas. Para ellos, si nos damos cuenta, somos muy similares en muchas características, pero dentro de ellas, una sobresaliente de Testo es el manejo de 4 celdas, el cual prácticamente tiene un sistema de sensibilidad cruzada. Esto nos va a ayudar que cuando realicemos una medición ya con oxígeno, CO, NO y SO2, estos gases no puedan cruzarse y no nos den una medición errónea. En cuanto a la competencia, no lo maneja. Esto es breve, pero si gustan mayor información, con gusto lo podemos ver más adelante. Para ello, nuestras ventajas como marca y como empresa, como grupo de instrumentación, ¿qué ventajas tenemos? Ofrecemos lo que es la asesoría comercial, así como la capacitación para el buen manejo del equipo. Y contamos con el soporte técnico, que al día de hoy es muy importante debido a que muchas marcas también se siguen en lo mismo, ¿no? Venden el equipo y no dan ese soporte, y el cliente pues a veces se atora un poquito ahí en el manejo. También tenemos lo que son los refaccionamientos. Contamos con un laboratorio acreditado ante EMA que nos realiza las calibraciones, así como nos suministra todo lo que es refaccionamiento. Y esto es desde la Ciudad de México a toda la República. Tenemos esa particularidad que no necesitamos mandar nuestros equipos a planta matriz, que es en Alemania, y podemos dar un servicio más rápido. Para ello, ya adentrándonos a tecnología, vamos a decirlo, en este caso tenemos los diferentes modelos que manejamos al día de hoy. Algunos ya conocen la mayoría de los equipos, pero ¿cómo los tenemos segmentados? Ejemplo, el Testo 310 y 320 que pueden ver del lado izquierdo fue diseñado para uso residencial, prácticamente para la medición de fuentes emisoras como son boilers, secadoras o estufas, porque también en esta parte se debe de hacer un buen manejo de los gases de combustión debido a posibles daños digamos, en los hogares para las personas que habitan, así como un mejor servicio y un aprovechamiento en los diferentes equipos antes mencionados.
Para ello tenemos los más nuevos, por llamarlo así, en este caso el Testo 330i y el Testo 300. Estos ya hablamos ya de mayor tecnología, son, vamos a llamarlos semi-industriales, porque tienen capacidad ya para calderas de 500 caballos, 400, 300 caballos, pero aquí las limitantes van a ser las siguientes. El Testo 330i tiene espacio solo para 2 celdas, monóxido y oxígeno, mientras el 300 tiene espacio para 3 celdas, lo que es oxígeno, NO y lo que viene siendo CO. Pero para ello, el 330i, perdón, ¿por qué decimos que tiene tecnología? Si se dan cuenta, ya no tiene un display como tal, como este equipo, como el 300. Este se conecta directamente a nuestro celular y desde nuestro celular vamos a estar haciendo la manipulación, el arranque, el paro y visualizando todos los gases emitidos para poderlos, ya sea crear nuestro reporte PDF desde el celular. Y este PDF lo podamos subir a las diferentes plataformas que se manejan o nuestras aplicaciones como WhatsApp o el correo, por ejemplo. Y en el Testo 300 sí tenemos con pantalla, ya cuenta con una pantalla touch, pero tiene una ventaja que prácticamente también se puede conectar a la red y podemos hacer el envío de nuestros documentos, pero también cuenta con una memoria más amplia de 1.000.000 de valores. Y en el caso de este equipo también podemos tomar fotografías de la fuente emisora o el elemento que queramos añadir a nuestro reporte. Eso es prácticamente, también utiliza software, pero digamos es de lo más práctico que tenemos al día de hoy. Y en este caso sería el Testo 300. Pueden contar con sondas hasta de 1000 grados. Y por siguiente, ya entrando a un tema industrial totalmente, vamos a hablar de un modelo, el más vendido prácticamente sería el Testo 340. Este Testo 340 tiene la particularidad de que tiene espacio para 4 celdas, de las cuales vimos dentro de la normatividad como referencia y como método aceptado, que es oxígeno, CO, NO y SO2, las dos últimas como referencia. Pero para ello sí es importante, ya que nos da un margen más amplio para hacer una buena carburación en combustibles gaseosos, sólidos o líquidos. Esa es una gran ventaja que tiene 400, y el cual su particularidad es que puede medir hasta 50,000 partes por millón con una dilución. En cuanto al Testo 300, puede medir hasta 30,000 partes por millón. Ahora, en este equipo podemos contar con una bomba de secado externo para los gases, con una bomba Peltier, perdón, para el secado de los gases, y a su vez puede contar con diferentes sondas industriales que veremos más adelante. Y como siguiente punto tenemos el Testo 350, un equipo que lo determinamos para misiones semicontinuas, el cual tiene espacio para 6 celdas, pero su particularidad de las antes mencionadas también puede medir hidrocarburos, puede medir el CO2 en manera directa, no calculado, medido a través de una celda de infrarrojo no dispersivo. De igual manera puede utilizar lo que son sondas industriales. Y para ello, como último punto, tenemos el Testo 350 marítimo, que prácticamente ya es un equipo hecho a medida. Ya es diseñado, ya viene todo en conjunto. Es un equipo que tiene espacio para 6 celdas, pero su particularidad que tiene este equipo es el grado de protección, ya que hablamos que estaríamos trabajando en alta mar. ¿Qué pasa? Hay cierta humedad y cierta salinidad, y este equipo está diseñado con esa protección para que no le afecte estas condiciones mencionadas, pero también ya cuenta con una dilución directa. Y para ello contamos con las sondas, como les comentaba, de este tipo de sonda que vamos a ver son las sondas estándar. Son seleccionables desde el Testo 330i hasta el marítimo. Pero para ello, ¿dónde los utilizamos normalmente en nuestra selección? Lo utilizamos para lo que es el Testo 340 y 350. Son sondas prácticamente de 500 o 1000 grados, las cuales pueden venir en dos longitudes, que son de 33.5 centímetros o pueden ser de 70 centímetros. Para ello también, como les comenté, tenemos el segmento de sondas industriales. Estas sondas industriales son importantes. Para el tipo de aplicación sí debe haber una buena selección. ¿Por qué?
ya que hay algunos combustibles, algunas fuentes emisoras donde tienen mayor presión, por decirlo, en los motores y pueden dañar el equipo. O bien puede ser para motores, pero trabajando con diésel o combustible como combustible, y esto crea mucha partícula, entonces puede estar tapando nuestro equipo. Para ello tenemos, ahí señalo, a ver si lo pueden ver, esta con prefiltro. Esa es para los motores que les comentaba, a diésel, o por decir para los motores Marisa, un ejemplo, ¿no? En este caso filtra y entra lo que es la muestra de gas y entra, vamos a decir, lo más limpia posible. De ahí tenemos esta sonda, perdón, en la parte superior, que es una sonda para motores, pero ¿qué particularidad tiene? Esta sonda, al momento que el motor ejerce una presión alta, si nosotros utilizamos una sonda estándar, puede entrar la presión y dañar tanto la sonda y el equipo, a pesar de que tiene una bomba reguladora, pero para ello tiene una válvula de alivio para ese tipo de aplicación de motores. Esa válvula de alivio, ¿qué va a hacer? La abrimos y va a sacar el excedente de presión para solamente tomar la muestra y realizar la medición. Y otra cosa benéfica que tienen las industriales, que se pueden medir, bueno, perdón, puede ser una extensión hasta de 3 metros. Eso es, y en las estándar no se podría. Para ello también manejamos una sonda precalentada, pero esta sonda precalentada es para una aplicación ya muy particular, en donde la concentración del NO2 y el SO2 sea muy alta, ya que son gases corrosivos, y prácticamente si estos gases llegaran fríos a la trampa y a la muestra, en lo que viajan en la sonda, esa muestra puede dañarla. Para ello es precalentada del mango, para llevarla a una temperatura hasta el muestreo de gases. Y tenemos como ejemplo algunos proyectos en los que hemos participado prácticamente en estos 12 años, como lo comentó mi compañera. He tenido la fortuna de trabajar con Naturgy, o antes Gas Natural Fenosa, en el cual fue un proyecto a nivel nacional donde se utilizaron los equipos Testo 310 y 320 para residencia. Aquí un ejemplo era llegar a los domicilios, y ellos tienen dos tipos de servicio, uno puesto en marcha y otro en el caso que hacen la revisión de todos los sistemas de combustión. Para ello tienen su normativa, cuántos partes por millón pueden tener dentro del hogar haciendo una combustión en la estufa, por ejemplo. O bien, cambiando un poquito, ya no residencial, nos vamos a la industria marítima, que en este caso también tuve la fortuna de estar con la Secretaría de Marina y viajamos como proyecto de la ciudad de Acapulco hasta Tapachula, Chiapas, en un buque. ¿Esto con qué fin? Se hicieron mediciones los días de viaje, pero cada, digamos, lapsos de 12 horas, ¿para qué? Se probó un aditivo para el combustible, para eficientar el consumo y también a su vez para que arrojara menos contaminantes. Esa fue una experiencia, la verdad, muy buena. Y por otro lado, tenemos la otra parte, que es la industria minera. La industria minera, estuvimos con la empresa de Autlán, la cual es una minera cerrada, y en este caso tenemos la particularidad de los equipos que les comentaba, ¿no? Estos equipos prácticamente están emitiendo mucha concentración de gases. Obviamente tienen su ventilación y debe ser adecuada, pero para ello también les aplica este ejercicio. No es la NOM 085, aclaro. La NOM 085 vamos a particularizar que es para fuentes emisores y fijas. Y en el caso de lo que es Naturgy y lo que es minera, toda esta parte tienen otras relaciones, ¿ok? Y tenemos también la experiencia con la industria energética, con CFE, trabajando en las diferentes plantas a nivel nacional. Y esto sería todo de mi parte. Agradezco mucho su atención, su participación y su tiempo. Y les dejo mis datos, así como en las plataformas nos podrían encontrar, ya sea por Instagram, Facebook, Twitter o la última, se me fue, Instagram. Disculpen, no lo uso mucho.